Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Tardo para la ira. Salmo 78 del 32 al 55. En el libro de Filipenses capítulo 3 hay una cita muy linda que escribe el apóstol Pablo cuando dice, y cuantas cosas eran para mí ganancia, la tengo por pérdida, con tal de conocer a Cristo y el poder de su resurrección. ¿Escuchó usted? Él dijo, pierdo todo, no me interesa nada, quiero conocer a Cristo. Él no estaba hablando de los milagros, de las bendiciones. Él decía, yo quiero conocerlo a Él. En el devocional de hoy, continuamos la lectura del Salmo 78, que es un hermoso poema a la bondad y a la misericordia de Dios, a pesar de la rebelión y de la insinceridad del corazón humano. Leemos en el Salmo 78, verso 32. Con todo esto pecaron y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Este verso es muy poderoso porque Dios llevó al pueblo de Israel al punto, a la frontera de entrar a la tierra prometida, y por su falta de fe y por su rebelión no pudieron entrar. El castigo duraron 38 años, duraron 40 años dando la vuelta en el desierto. Y dice la Biblia, consumió sus años en sus días en vanidad y sus años en tribulación. La palabra vanidad se refiere a lo que es vano, a lo que no aprovecha, a lo que es inútil. Es decir, cuando tú te conformas con las apariencias, dar vueltas en el desierto y errar el blanco. Es como cuando usted, por ejemplo, tiene un propósito, digamos, para comprar una casa, y por estar de vanidoso, usted se conforma con gastar en apariencia, ¿ok? Y eso te satisface más a ti teniendo que comprar una medicina. Mejor te pones a comprar cosas para atender tu apariencia en vez de atender la verdadera necesidad. Y de verdad que sí, que nosotros somos así, ¿eh? Y Dios dice, bueno, pues lo dejé en su vanidad y en tribulación. El verso 34 dice, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios, entonces se volvían solícitos en busca suya. Oye, cuando los hacía morir, hay un comentario que hizo alguien que decía que el ser humano nos parecemos al hierro, que cuando lo meten en el fuego se ablanda, pero que desde que lo saca del fuego otra vez se pone duro. Y así somos nosotros. En medio de la dificultad buscamos a Dios, solícitos, dice acá. Pero sí, claro, muy rápido. El problema es que buscamos a Dios porque le estamos corriendo al problema, no porque en realidad queremos acercarnos a Dios sinceramente. Y esto es lo que está diciendo el Salmo. Y dice, y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su redentor, pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían. ¿A quién se le ocurre mentirle a Dios? O a usted y a mí. Creemos que Dios no conoce el corazón humano. Y dice, le lisonjeaban. Mire, a los gobernantes terrestres, a los reyes, a los jefes, les gustan que le adulen y que lo lisonjen. Al rey de reyes no le gusta eso, decía Spurgeon. El verso 37 nos dice, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero el misericordioso perdonaba la maldad y no los destruía. Y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Se acordó de que eran carne, soplo que va y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios y provocaban al Santo de Israel. No se acordaron de su mano, del día que los redimió de la angustia. Dios mío, ¿usted escuchó esto? No se acordaron. Cuando eso ya me llama a mí como a hacer una pausa. Cuando uno ve como la indignación del Espíritu Santo que inspiró esta escritura y decir, no se acordaron, la ingratitud humana. Me recuerdo cuando Jesús sanó 10 leprosos y preguntó, yo sané 10, ¿dónde están los otros 9? ¿Y cuántas veces tú y yo nos levantamos en la mañana, abrimos nuestros ojos y nos olvidamos de decirle, Señor, gracias por este nuevo día? Gracias porque estoy respirando. Sencillamente, aunque sea eso. Gracias, Señor. Como dice tu palabra, este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en ti. Me alegría estar en ti.
No se acordaron de su mano, del día que los redimió de su angustia, cuando puso en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Zoán, y volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiese. Usted sabe que cada una de las plagas que cayeron en Egipto fue Dios dándole un castigo a cada uno de los dioses egipcios y mostrando quién era el verdadero Dios. Por ejemplo, cuando Dios hizo convertir en sangre el río Nilo, fue un ataque directo a Cum, el dios egipcio que era el guardián del Nilo, y a Osiris, de quien se decía supuestamente que el Nilo eran las venas del dios Osiris. Cuando los atacó con piojos y moscas, era un ataque a Infhotep, el dios de la salud. Cuando los atacó con sapos, era un ataque contra Hecht, la diosa sapo de la fertilidad. Cuando los atacó con langosta, también era un ataque, y destruyó la cosecha, también era un ataque contra Set, el dios protector de las cosechas. Cuando los atacó la agricultura con granizo y los ganados con rayos, también era un ataque contra Nut, dios del cielo, y Hathor, la diosa vaca que guardaba los ganados. Y luego murió al primogénito de Faraón, que también dice que Faraón era Dios. Y entonces él le está diciendo, entonces no se acordaron de nada de eso, de cuando Dios el libró, de dónde Dios lo sacó. Aquí empieza a recitar alguna de esas plagas. Dice, volvió sus ríos en sangre y sus corrientes para que no bebiesen. Envió entre ellos enjambre de mosca que los devoraban y ranas que los destruían. Dio también a la oruga sus frutos y sus labores a la langosta. Sus viñas destruyó con granizo y sus higuerales con escarcha. Entregó al pedrisco sus bestias y sus ganados a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Wow. Recuerde cuando iba el pueblo de Israel saliendo de Egipto, que el mar se abrió y cayó sobre ellos. Cuántas cosas, porque físicamente se veían las plagas, pero espiritualmente dice que había un ejército de ángeles destructores detrás de todo eso. El verso 50 dice, dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortandad, hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de Cam. Hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. Cam era uno de los hijos de Noé y de ahí descendieron los egipcios. Los guió con seguridad de modo que no tuvieran temor y el mar cubrió a sus enemigos. Los trajo después a las fronteras de su tierra, a este monte que ganó su mano derecha. Echó naciones delante de ellos, con cuerdas repartió sus tierras en heredad e hizo habitar en morada las tribus de Israel. Muchas veces dice acá que delante de ellos preparó la tierra. Es decir, había momentos en que antes de ellos llegar, ya Dios había hecho la obra. Recuerde usted, los muros de Jericó cayeron solamente con el toque de la trompeta. Eh, la Biblia dice que cuando el pueblo de Israel, Moisés descendió y el pueblo de Israel había hecho el becerro de oro, Moisés destruye la tabla y vuelve de nuevo al monte. Ahí él tiene una visión con Dios. Él dura 40 días y Dios le muestra su gloria. ¿Qué le muestra a Dios? Es un verso que usted y yo debemos siempre recordar. Está en Éxodo 34. Y dice en el verso 6, 34, 6, Éxodo 34, 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Mire, es importante en medio de este Salmo 78 que vemos de la bondad, como dice esa alabanza, fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad. Es bueno recordar eso de la bondad, del perdón, que estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario por todos nosotros. Y mientras queda aliento, Él estará dispuesto a perdonarnos, como lo hizo
con el ladrón en la cruz del Calvario en su último instante. Sin embargo, es bueno también que nosotros recordemos que como Él es nuestro Padre amoroso, Él también es el juez de toda la tierra y Él tiene que ser justo. Y eso es lo que dice la Biblia, que fue la reacción de Moisés cuando él fue expuesto a la presencia de Dios. Él clamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para el aire y grande en misericordia y verdad. Ese fue el tema del devocional de hoy. Sin embargo, cuando usted sigue leyendo, dice que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y añade, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. ¿Te oyó eso? Y ese es el tema. Que cuando nosotros persistimos en nuestra rebeldía, en apartarnos de Dios, entonces van a venir las consecuencias. Porque Dios la manda, no, porque nosotros la buscamos. Porque al alejarnos de Dios nos estamos acercando a la iniquidad, al pecado, a la maldición. Y aquí dice que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Es una pena, porque dice, Él no va a tener por inocente al malvado. Entonces, si usted va, por ejemplo, y hace esos pactos satánicos y se lía a Satanás, y va donde brujo, hechicero, sortílego, usted sabe, o se revela la palabra de Dios, porque hay gente que sabe que la palabra de Dios específicamente prohíbe cosas, como están en los 10 mandamientos, o como este libertinaje que hay ahora, pero la Biblia específicamente prohíbe el tema de la homosexualidad y esas cosas. Pues entonces, eso la Biblia lo prohíbe, punto. Y le llama pecado. Si la Biblia le llama pecado, es pecado. Y uno no puede justificar eso. Claro, Él le dio libre albedrío a cada persona y cada persona hace lo que quiere. Pero lo que Dios llama pecado es pecado. Y hacer lo contrario es rebelarse contra su amor y su bondad. Y esas cosas acarrean maldición a veces no solo sobre nosotros, sino también sobre nuestra descendencia. Que el Señor nos ayude, nos guarde, nos dirija. Dios te bendiga. Dios te guarde. Pastor Luis Soto, Iglesia Evangélica El Renuevo.